Continuamos conversando con Yotin Curi. Las reformas que hay pendientes van desde la constitucional, la de salud, la laboral, la fiscal. Me gustaría conocer tu opinión, que mencionaste en el primer segmento que verdaderamente una reforma fiscal la necesitamos. Sí, Me gustaría escuchar tu posición respecto a ese tema. sí. Fíjate, Gregory. Desde hace años nos hemos venido endeudando a un ritmo muy acelerado. Y obviamente esa deuda hay que pagarla. ¿Cómo? La reforma fiscal. ¿Quiénes deben pagarla? Ahí es que viene el tema. Deben pagarla, a mi juicio, los más ricos, los que más pueden. No todos por igual. No creando más impuestos indirectos a la población que son, de conformidad con los autores, los más injustos, porque lo pagan por igual ricos y pobres. De manera que yo considero que eliminando muchas exenciones en combustible, en el sector turismo, de sectores que al inicio sí necesitaban esas exenciones, pero ya no, ya se han fortalecido, se han enriquecido y pueden pagar sus impuestos, pero obviamente no quieren renunciar a esos privilegios. Entonces, eliminando muchos de esos incentivos, se puede recuperar gran parte del dinero que el gobierno necesita. El otro es, como hablábamos fuera de cámara, tratando de llevar a la formalidad a un amplio sector económico que opera en la informalidad. Más del 50% de nuestra población opera en el sector de la informalidad, casi un 60%. Imagínate tú. Entonces, hay que buscar el mecanismo de no afectar a los sectores más vulnerables. Porque lo que se hace generalmente entre nosotros es que se hace una reforma tributaria, los empresarios se la transfieren a los consumidores y al final terminamos pagándola todo por igual. Y eso conllevaría inflación, desempleo, mayores problemas sociales, mayores tensiones e incluso ingobernabilidad para el próximo mandato del presidente Abinader. Entonces, tienen que ser muy cuidadosos con eso. Algunos autores como Thomas Piketty, Vidal, un francés que yo he leído para mi tesis doctoral, sostienen que la solución para la desigualdad es gravar las grandes fortunas en todas partes del mundo. Es decir, los que tienen mucho dinero, a eso es que hay que ponerle una mayor carga impositiva. No a la clase media ni a los más pobres, como sucede generalmente. Y abogan por un impuesto universal, global, a las grandes riquezas. Aquí nosotros tenemos en nuestra Constitución el concepto de progresividad fiscal. Es que yo pago impuestos en la medida que mientras más gano, más pago. No es justo que tú, por ejemplo, ganando X suma, pagues el mismo porcentaje que pago yo ganando una suma mucho mayor. Yo debería pagar un porcentaje mayor que tú. Esa es la progresividad fiscal. Pero ¿se aplica entre nosotros? Desafortunadamente no. En Europa sí. En Europa se aplica y porque eso lo copiamos de la Constitución española, que a su vez lo copió de la alemana. El principio de progresividad fiscal. Es decir, yo contribuyo en la medida de mis ingresos. Más gano, mayor es el porcentaje a pagar. Y entonces ese mismo, Pero pensando en aquí no eso, lo aplicamos. pensando en eso, aquí lo que se paga por el beneficio, el porcentaje, es un 27% actualmente. Entonces, para una persona que tenga su empresa, un 27% de 1 millón, de 2 millones, no es lo mismo ese monto pagarlo que una empresa que gane 100, 1000, 2000 millones de pesos. Claro, Para anuales. Para eso sí. deberían pagar más. No deberían de pagar ese porcentaje. No deberían pagar un 30 o 40%. ¿Entiendes? Sí, pero que Porque generan tanto dinero, tanto volumen de dinero, que pueden pagar y contribuir más a las cargas públicas que una empresa pequeña que le resulta más difícil. Y un 27% de una empresa que, por ejemplo, gane 2 millones de pesos,
es mucho más fuerte, mucho más Correcto. que un 27% uno que gane 2.000 millones o 100 millones. Claro, exactamente. Se siente más en el que gana los 2 millones. Exactamente. Es más significativo. Por eso el principio de progresividad que estaba señalando, eso ha sido estudiado. Y conociendo el esquema político de hacer gobierno que hay en República Dominicana, después que desaparece Trujillo, los gobernantes, ¿piensas que tenemos la capacidad como gobierno de poder aplicar esa teoría que luce equitativa? Es equitativa. El tema es que quienes financian las campañas son precisamente los empresarios y no lo hacen gratis, lo hacen a cambio de que no le cobren los impuestos que deberían de pagar. Entonces y encima de eso se le den negocios con el gobierno. Debemos olvidarnos entonces de esa posibilidad. Ahí es que está el círculo vicioso, ahí es que está la trampa, Gregory, que quienes deben pagar financian las campañas, los gobernantes llegan atados con compromisos y no pueden efectuar las reformas. Entonces ¿a qué recurrimos? Ajá. Al endeudamiento externo para buscar los recursos que necesitamos porque los ricos no quieren pagar lo que les corresponde. Entonces esa bola de endeudamiento, en nuestro caso ya va por más del 70% del PIB, del Producto Interno Bruto, y ya estamos reventando. La burbuja está reventando. No podemos asumir más deuda externa. Entonces aquí se presenta el dilema. ¿Quién va a pagar la reforma fiscal? ¿Qué piensa hacer el actual gobierno? Grabar a los trabajadores, a los infelices que ya no pueden más y a la clase media que se ha empobrecido. No pueden. Hay que grabar a los que más tienen, a la oligarquía dominicana. Pero obviamente ahí viene el grave problema. ¿Tú entiendes? Es un tema, es un problema estructural. ¿Y qué piensas a fin de cuentas va a suceder con la reforma fiscal? ¿Por dónde? Yo no sé. Mira, yo he hablado con expertos que me dicen que nosotros tenemos un déficit de un 6%. Hay que subirla en 6 puntos. ¿Qué han proponen los expertos? 3 ahora y 3 dentro de 2 años. Pero sería hacer 2 reformas fiscales. O sea, que sea progresiva. Que sea progresiva. Pero para que se sienta menos. Una de 3 ahora, en 2 o 3 años más, otra aumentar un 3% más la carga fiscal. Pero yo reitero, hay que ver cómo se va a hacer. Yo entiendo que la mejor forma es quitando los beneficios y los incentivos. En cuanto a la laboral que tú señalabas ahorita, fíjate lo que pasa. La reforma laboral. La reforma laboral, que también todas vienen de la mano una con otra. La laboral, los empresarios dicen, bueno, hay que eliminar la cesantía, el preaviso, los derechos laborales constituyen una carga para las empresas, sobre todo para cuando inician, lo cual es cierto, pero hay un tema. En materia laboral, los derechos son progresivos. Deben ir siempre en beneficio, debe aumentar en beneficio del trabajador. Marchan hacia la alza, nunca hacia la baja. Son progresivos, no regresivos. Entonces, si nosotros planteamos eliminar cesantía, preaviso y demás aspectos que tienen que ver con los trabajadores, entonces estamos cayendo en un tema de regresividad fiscal que es contrario al derecho laboral. Pero también hay a los principios laborales. Entonces, ahí vienen problemas también entre patronos, obreros, grandes discusiones públicas. Es un tema difícil. Y hay otra realidad opuesta a eso que dices. Tiene sentido. Y es que nadie está obligado a lo imposible. No. Alguien que tenga su empresa se topa que después que surge la ley 8701 de Seguridad Social, surge con esta ley una doble tributación también, que choca con los beneficios que bien mencionas tiene el trabajador. Pero entonces ahora el empresario pequeño, grande, está tributando doble. Entonces eso es pedirle algo que es un harakiri económico. Sí, es muy difícil para un empresario, para un emprendedor que inicia con la carga laboral. Está el tema de pagar el ¿cómo se llama? Lo que tú pagas para el próximo año. El anticipo. El anticipo. Eso es terrible. Eso es terrible para los pequeños negocios. Porque un año te puede ir bien, pero el otro te puede ir mal.
Es igual que los abogados o los profesionales liberales. Tú puedes tener un año muy bueno, pero puedes tener 1 o 2 años muy malos. Pero si el año que te fue bien, la renta, por suponte te ganaste 10 millones o 15 millones de pesos. Ya para la renta tú tienes que pagar sobre esa base los 2 años que te fueron mal y de ahí en adelante. O sea, no hay un criterio ecuánime, equitativo, y eso castra el tema de poder emprender nuevos negocios y el desarrollo económico de los países también. Es decir, es un problema muy serio, Gregory, y eso hay que repensar, porque el problema es que se han profundizado los males sociales. Se han profundizado, han tomado mucho cuerpo. Está el fenómeno también de la mano de obra haitiana, la desnacionalización de la mano de obra es un tema, porque se ha ido desplazando la mano de obra dominicana, que la ha venido a ocupar otro sector que por razones económicas cobra menos, y a esos normalmente los empresarios no le pagan cesantía, ¿entiendes? Y la reforma fiscal la hacen de hecho, por esa vía, no en derecho. Sí, de hecho. Y entonces tenemos muchos problemas. Por eso te digo, el gobierno, son muchos los retos que tiene y pocos los recursos de que dispone para poder resolverlos. A corto y mediano plazo, la estabilidad que pueda tener la economía ligado a la estabilidad social, ¿qué vislumbras? Mira, los 4 años que vienen van a ser muy difíciles. Esto va a ser más complicado que los primeros 4 años del presidente Abinader, porque vienen todas las reformas. Fíjate que ya se están produciendo hechos como asaltos en los bancos, la violencia va en aumento, la crisis económica, y eso me preocupa porque al final pueden generarse fuertes tensiones sociales, y el pueblo, como hemos visto, estos pueblos de Hispanoamérica, Gregory, están dispuestos a sacrificar la libertad por seguridad. Ahí tenemos el caso de El Salvador, de Bukele. Prefieren una dictadura, ¿verdad? Sacrificamos libertad a cambio de seguridad, y gana con un 80 y pico %. Lo tuvimos antes con Chávez en Venezuela, que nos dejó Maduro ahí, y mira el problema que hay. Es decir, surgen estos liderazgos mesiánicos que dicen, no, la democracia no resuelve los problemas de estos países. Y en esa línea hay muchos autores que ya se han pronunciado en el sentido de que la democracia acusa fatiga. Es incapaz de resolver los problemas colectivos. Es decir, dentro del esquema, dentro de las reglas de juego no es posible. Entonces vienen los temas de gobiernos de mano dura. ¿Y qué pasa con eso es delicado, y eso puede resurge el nacionalismo, tú sabes, el radicalismo en las posiciones ideológicas, y la población termina añorando épocas pasadas, y eso me hace recordar las coplas de Jorge Manrique, cuando decía: recuerda el alma dormida, vive el seso y despiértate, recordando cómo se pasa la vida, cómo se viene de la muerte, cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor, cómo el placer después de acordado da dolor. Y wow, por ahí sigue. y los problemas... O sea, comenzamos a añorar épocas pasadas. Tú oyes mucha gente ya, pero estábamos mejor con Trujillo, estábamos mejor en tal fecha, ¿me entiendes? Y mira, tenemos a Bukele, no es un invento. Tuvimos a Chávez en Venezuela, y mira a Milei, un hombre con ideas un tanto extravagantes, gana en Argentina. ¿Qué te demuestra eso? La fatiga del sistema democrático, Gregory, porque la democracia lamentablemente genera mucha desigualdad. Un grupo se enriquece a expensas de las grandes mayorías. No hay leyes, no hay instituciones que condenen la corrupción. ¿Pasa aquí eso? Claro, pasa en todas partes, aquí en todos estos países. Y por eso las desigualdades, por eso los problemas sociales, y llega un momento en que ya no hay quien los resuelva. Ya esto no es cuestión ni de Abinader, ni de Leonel, ni de Danilo, ni del que venga. Es un problema sistémico. O sea, ya se hace imposible
resolverlo dentro del marco del sistema, y eso es lo que, ahí es que yo no quiero que lleguemos. ¿Nuestros problemas los consideras sistémicos o camino a ser sistémicos? Son sistémicos ya, sistémicos. Fíjate tú, el problema haitiano es un problema que se ha dejado agravar de una manera tal que yo no sé qué vamos a hacer actualmente. Es un problema que estuvo controlado hasta que Balaguer salió del poder. Y hoy día estamos literalmente invadidos. Tenemos aquí más de 3 millones de haitianos, más de 300.000 niños ocupando espacios en las escuelas públicas que presionan nuestro presupuesto de educación. Las maternidades están abarrotadas de parturientas haitianas y nosotros no podemos darnos el lujo de permitir eso, pero no hay control efectivo en la frontera. No hay control, entonces estamos en una situación sumamente difícil. Donde hay una corrupción tanto de dominicanos como de haitianos, un trasiego tremendo y el problema se sigue agravando. Pasan los años, pasa el tiempo y lo mismo pasa con la economía, y lo mismo pasa con todo. Esos problemas se agravan tanto que llega un momento en que dice ya, no se aguanta más. Esto no es problema ni de democracia ni de nada. Hay que recurrir a un sistema férreo y ese es el peligro, ese es el problema. El que ve a largo plazo y es un observador de la realidad social, no le queda otra salida que esa. Lo demás es uno venir a teorizar de las bondades de la democracia, del derecho constitucional, sí, pero hay una realidad que no la podemos ignorar y es esa. Y cómo esa realidad todos los días. ¿Cómo esa realidad de esos problemas colectivos se puede revertir, se puede enfrentar con eficiencia o no es posible? Es posible, Gregorio. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Mira, lo primero es fortaleciendo nuestras instituciones. Un país sin instituciones, no hay democracia sin instituciones. ¿Quién las fortalece y cómo las fortalece? Hay que fortalecer la justicia, sancionar la corrupción. ¿A quién le corresponde hacerlo? A la justicia. Pero aquí la connivencia entre políticos y empresarios, los negocios con el Estado, ¿tú me entiendes? Hay un deterioro en el tema de la justicia que es tradicional. No me estoy refiriendo ni siquiera a este gobierno, eso viene de viejo. Aquí se roba. ¿Cuántos presos por corrupción hay? Ninguno. Entonces ahora tenemos el esquema del nuevo Código Procesal Penal que te dice lo siguiente. Aquí el delito el pecado es robar poco. ¿Cómo así? O tú robas poco y vas preso. Ajá. Bueno, para eso están las leyes. Para eso están las leyes. Pero tú te robas 3.000 millones, tú devuelves 1.000 o 2.000 y te quedas con 1.000. Ah, bueno, se han devuelto 2.000 millones. Se han devuelto... Que se vuelven 500, 600. Tú has visto. Tú dices, pero si una persona es capaz de devolver X número de millones, ¿cuánto tiene entonces? ¿Cuánto tiene? Entonces, puede funcionar un sistema, Gregory, sobre ese desorden, ese que no puede. Entonces tenemos un código que permite ese tipo de negociación. En el viejo esquema penal eso no era posible. Pero esa negociación la hace el Ministerio Público. Lo sé, porque la ley lo permite, luego del nuevo Código Procesal Penal. ¿Entiendes? Pero el viejo esquema no era así. Y nosotros vamos a tener que repensar todo eso, si eso es factible o no. Yo, por ejemplo, te señalo la figura del fideicomiso. El fideicomiso, que lo hemos dicho en otros programas, no es un patrimonio de afectación que no admite nuestro derecho, porque cada persona tiene un solo patrimonio. No importa la cantidad de bienes que yo tengo, mi patrimonio es uno solo, el tuyo es uno solo y el de cada persona es uno. ¿Pero qué te permite el fideicomiso? Fraccionar el patrimonio. Yo cojo X número de bienes y lo saco y lo especializo para esto. Cojo estos bienes y lo especializo para aquello. Y eso me permite insolventarme, defraudar a mis acreedores, desheredar un hijo. Entonces, hemos tenido aquí una mezcla de aspectos de un derecho anglosajón, como son ese. Te estoy citando esos dos casos, nada más el fideicomiso y el tema de negociar con la corrupción. Que no son propios de nuestro sistema jurídico. Entonces, hemos ido modificando nuestras leyes para supuestamente progresar, modernizarnos, pero también con eso estamos generando una cultura distinta. Por eso te reitero, aquí, ¿cuál el problema es? Si vas a robar, roba mucho. Ese es el mensaje. Cosa de que tú puedas devolver tantos millones y quedarte con tanto. Porque si es poco, te lo quitan y vas preso. ¿Me entiendes? Entonces, todas esas cosas tenemos que revisarlas, señores. Tenemos que revisarlas porque es que el país
va a llegar un momento en que ya no aguanta más. Y no son hechos aislados esos. No, eso se da constantemente. Hechos aislados son los que se persiguen. Hay muchos que ni siquiera los molestan. Oh. Ni siquiera son molestados, investigados, ni nada. O sea, es un tema que nosotros tenemos porque por el tubo de la corrupción se van miles y miles de millones de pesos que bien servirían para resolver problemas en los hospitales, problemas de educación, de salud. ¿Tú me entiendes? Pero desafortunadamente es un problema viejo que viene desde los gobiernos de Balaguer y que se ha ido profundizando en el transcurso de los últimos años. ¿Y quién tiene más responsabilidad en eso? ¿El Poder Ejecutivo de turno o el Poder Judicial? Ambos. Porque, mira, el verdadero poder en países presidencialistas es el Ejecutivo. Pero si el Poder Ejecutivo no se empeña a fondo en establecer un Poder Judicial realmente efectivo, independiente, un Congreso independiente que funcione bien, pero aquí nada funciona bien, desafortunadamente, Gregory, nada, son pocas las instituciones públicas que tú puedes decir, si es que las hay, que funcionan adecuadamente. Todo adolece de fallas, imperfecciones. Por eso hay muchos que dicen, bueno, es que la democracia no es para este tipo de países. No es para este tipo de países porque sencillamente no hay instituciones que puedan garantizar el cumplimiento cabal y estricto de la ley. Ese es el grave problema, pero lo ideal es seguir trillando caminos. Se hace camino al andar, como decía el poeta Machado. Se hace camino al andar, vamos a ver qué pasa. Pero yo tengo la esperanza de que encontremos el camino de un mejor país, donde haya menos desigualdades, menos problemas y podamos vivir en paz. Quisiera aprovechar yo tener tu presencia para plantearte lo siguiente. Después de las elecciones, tanto las municipales como la presidencial y congresual, se notó que muy poca gente estuvo interesada en ir a votar. Sí. En ambas elecciones, en ambos procesos, se puede decir que se llegó al máximo de abstención de cualquier periodo de igual comparación. Entonces, se ha mencionado la figura del voto obligatorio. Sí, Opinión sobre ese aspecto. Mira, el voto obligatorio. El voto en nuestra Constitución es un derecho y es un deber. Un derecho y deber. Tiene esa doble connotación. Es un derecho fundamental, el derecho a votar. Aunque no está dentro del catálogo de derechos fundamentales, pero nadie discute que es un derecho fundamental. Algunos autores entienden que está fuera de ese catálogo por el tema del problema haitiano, etcétera. Bueno, el voto ¿es el voto obligatorio la solución? No creo. Porque si es obligatorio, Gregory, es un contrasentido. Es que no puede ser, o sea, un derecho no puede ser, tú no puedes obligar a una persona que ejerza un derecho que siempre es facultativo. Es un contrasentido. Claro. Hay una novela de Saramago muy interesante, ahora no recuerdo el título, que leí hace mucho, donde en un pueblo todos fueron a votar y todos votaron en blanco. Nadie votó por los candidatos. Porque el voto era obligatorio. Y después se decía, ¿y quién ganó las elecciones? Ganó nadie. No ganó nadie. Entonces, o sea, esa no es la solución. Quizás tú me dirías, bueno, vamos a poner una casilla en blanco para que los inconformes voten ahí. Y tú podrías estar seguro que si pones esa casilla en blanco, para los que no quieren votar por ningún candidato, ese podría ser eventualmente el candidato mayoritario. Entonces, pero el voto obligatorio es un poco es cuesta arriba en una democracia. Que en algunos países lo consignan como obligatorio, ok. Pero ¿qué sanción tú vas a imponer a aquel que no vote? ¿Cuál es la sanción? ¿Va a ir a la cárcel o qué? O pecuniaria. O pecuniaria. Entonces va a tener un montón de gente que o sea, eso no es, para mí no es factible. Es una idea, pero eso no resuelve el problema. Precisamente yo leí un editorial en esos días del periódico Listín Diario, muy bueno, de Miguel Franjul, que decía: la democracia está en cuidados intensivos, porque esa baja votación es la poca fe que tiene la gente en el modelo democrático. Es una manifestación, un reflejo
de la poca esperanza y la poca credibilidad que genera el sistema. Lo que te decía ahorita, la fatiga de la democracia. Por eso es que cada vez que transcurran, a medida que transcurre el tiempo, va a ser mayor el nivel de abstención. Y eso es muy delicado, porque mientras el sistema no ofrezca soluciones a los grandes problemas colectivos, vamos a tener cada vez mayor abstención. Entonces estás preocupado porque nuestra democracia se está fatigando. Se está fatigando. Y después de ahí vienen cosas... Pues cualquier cosa puede pasar, inesperada, puede surgir de buenas a primeras, cualquier liderazgo mesiánico, civil o militar, que diga se acabó este relajo, y ¡pram! Y podría contar, o es muy probable que cuente con el apoyo popular. Eso es lo que nos estamos jugando, Gregory, hablando honestamente aquí, ¿verdad?, en el programa, y por eso es que tenemos que procurar porque la democracia pueda funcionar. Y ese es el gran reto que tenemos por delante en lo sucesivo, porque el modelo se está agotando. Bien. A mi modo de ver. Bien, pienso que esa expresión a cada uno de nosotros, quien está en su casa en este momento, puede tomarlo de 2 minutos antes de dormir y pensar por qué y de qué manera se agota físicamente nuestra democracia. Se cansa, exacto. No, la gente no ve esperanzas de que sus problemas puedan ser resueltos dentro de este esquema. Donde solamente un grupo, el mismo grupo, siempre está muy bien, que son los políticos y empresarios que siempre están en el ejercicio del poder y disfrutando los grandes negocios que genera administrar la cosa pública. A los que le toca ahora. A los que le toca, exacto. Así es. Gracias, Yotin, por estar este rato acompañándome aquí a hablar con un grupo de televidentes que son muy inteligentes, los televidentes de este programa. Así es. Gracias por tu presencia. Gracias, Gregory. Señores, hasta la próxima.